Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Asaicos, soy cirujano general del Hospital Nacional Edgardo Revalete Martins. Estamos aquí dentro de este nuevo proyecto, Doctor Bank, para darles a conocer nuestra nueva forma de llegar a ustedes, haciendo la revisión de muchos temas del área de medicina, cirugía, ciencias básicas, etcétera. En este caso me corresponde hacer la parte de cirugía general. Hablamos de un tema muy frecuente dentro del ámbito de preguntas utilizadas en los diversos exámenes recién dado en ENAM, como es la pared abdominal y la patología de las hernias. Sumamente frecuente, tanto de la parte del diagnóstico, de patología relacionada con diversos elementos anatómicos, clínica, y la parte quirúrgica, los procedimientos quirúrgicos a tratar en este tipo de procedimientos o este tipo de patología. Lo primero que hay que hacer es definir la hernia. La hernia viene a ser una protrusión o salida de algún contenido intraabdominal, ya sea de forma ocasional o permanente. Este contenido intraabdominal puede ser diverso, puede ser asas delgadas, puede ser marco colónico, puede ser ciego, puede ser colon sigmoide, puede ser apéndice cecal o epiplón mayor, como en algunos casos también pueden encontrarse como contenido de las hernias abdominales. Pero esta protrusión, esta salida ocasional permanente de algún elemento intraabdominal, tiene que salir a través de un orificio anatómicamente constituido, es decir, debe salir a través de un orificio natural de la pared. Por ejemplo, orificios naturales de la pared: anillo umbilical, anillo crural, anillos inguinales, son orificios naturales, normales, por decir así, de nuestra pared abdominal, que en diversos pacientes pueden estar de un tamaño alterado, un tamaño dilatado, o la pared adyacente a estos anillos hernianos se puede encontrar debilitada, lo cual facilita la salida del contenido intraabdominal, ya sea ocasional o permanente. Es decir, todo la protrusión, el contenido intraabdominal sale a través de un defecto de fábrica que tenemos en la pared abdominal. Asimismo, todo contenido intraabdominal sale a través o sale acompañado de una de las capas de la pared abdominal, y específicamente esa capa de la pared abdominal que siempre acompaña el contenido de la hernia es el peritoneo, y específicamente el peritoneo parietal. Y este peritoneo parietal es el que va a dar origen al llamado saco herniario, es decir, el saco de toda hernia abdominal, crural, umbilical, inguinal, etcétera, siempre es el peritoneo parietal. Solo en algunos casos, como en las hernias deslizadas, el peritoneo no va a formar el saco, sino lo forman las vísceras, tal y como lo vamos a ver más adelante. Siempre debemos tener, dentro del ámbito de cirugía general o dentro del ámbito de la parte quirúrgica del área de la medicina, el sustento anatómico, y en este caso una región muy utilizada para preguntas es el canal inguinal. Recordemos que el canal inguinal es un conducto de forma rectangular ubicado a nivel de la parte baja del abdomen, a nivel de la región inguinocrural, aproximadamente de 3.5 centímetros, paralelo al ligamento inguinal, sobre todo en su mitad medial, que se dirige de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, siempre en orientación hacia la línea media. Puntos de reparos importantes: aquí vemos la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis. Existe un ligamento que une estos dos elementos. ¿Cuál es? Es el ligamento inguinal. Recordemos que el ligamento inguinal es una condensación de la fascia o de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor que se extiende desde estos dos elementos óseos. Recordemos que este ligamento inguinal lo vamos a utilizar para varias cosas, ya sea para dividir una hernia inguinal de una crural, también lo vamos a utilizar como uno de los límites del canal inguinal, y también va a ser utilizado para los diferentes procedimientos quirúrgicos dentro del ámbito de la reparación de las hernias. El conducto inguinal está constituido o presenta dos anillos: un anillo inguinal superficial, que muchos también le llaman anillo inguinal externo, que está formado o está constituido por un defecto, un espacio ubicado a nivel de la aponeurosis del oblicuo mayor, y el otro es el anillo inguinal profundo, generalmente localizado a nivel de la pared posterior del canal inguinal, formado por las fascias transversales. De los dos, el que puede ser palpable y examinable clínicamente es el anillo inguinal superficial. Siempre lo vamos a encontrar localizado 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por arriba y hacia afuera de la espina del pubis. Localización frecuente a localizar o a ubicar de este anillo inguinal superficial. Recordemos que a través del anillo inguinal superficial va a salir el cordón espermático en el varón o el ligamento redondo del útero en la mujer. Asimismo, por este anillo inguinal superficial también pueden protruir los sacos herniarios de las hernias inguinales, sobre todo las hernias inguinales indirectas. Las paredes del canal inguinal van a estar representadas por 4: una pared inferior o piso,
formada por dos ligamentos, el ligamento inguinal, que es el más importante y el que abarca la mayor extensión del piso, y una pequeña porción por el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. La pared posterior, constituida por la fascia transversalis, que es la mayor extensión de toda la pared posterior, que se ve reforzada en su parte medial por el tendón conjunto. Recordemos que el tendón conjunto es la asociación de las fibras del borde inferior, tanto del oblicuo menor como del músculo transverso del abdomen. La pared anterior está constituido en su mayor parte por la aponeurosis del oblicuo mayor, pero en su parte más lateral también hay algo de aponeurosis del músculo oblicuo menor. La pared superior o techo está constituido por las fibras del borde inferior de dos músculos, del músculo oblicuo menor y del músculo transverso del abdomen. Como vemos, cada una de las paredes del conducto inguinal, que son 4, anterior, posterior, superior e inferior, siempre están constituidas por dos elementos, y de los dos hay uno el que abarca, o el más importante, el que tiene mayor extensión en cada una de estas paredes. Otro es el contenido. Recordemos que el contenido varía dependiendo del género del paciente. Si es varón, por ahí protruye, por ahí pasa el cordón espermático. Si fuera mujer, por ahí pasa el ligamento redondo del útero. Siempre debemos tener algo de reparo o algo muy importante para recordar, sobre todo para el diagnóstico de las diferencias de las hernias inguinales directas de las indirectas. ¿Qué cosa es? Siempre el anillo inguinal profundo se caracteriza por tener una relación muy estrecha con los llamados vasos epigástricos inferiores. ¿Qué debo decir? Los vasos epigástricos inferiores siempre se localizan mediales al anillo inguinal profundo. Y esto va a ser un punto de reparo sumamente importante para dividir las hernias inguinales directas de las indirectas, como vamos a ver en diapositivas siguientes. Asimismo, el canal inguinal, justo por debajo del ligamento inguinal, vamos a ver su relación estrecha con los vasos femorales. Siempre la vena femoral localizada en una porción más lateral, como la vemos aquí, y por fuera de esta vena recién encontramos la arteria femoral. Por fuera de la arteria femoral encontramos el nervio femoral, y este es el van ubicado en el triángulo de Scarpa. La vena siempre más interna, la arteria ubicada en un plano intermedio, nervio femoral siempre ubicado por fuera. Y esto debe recordarse sobre todo cuando se hace la cirugía de la hernia, porque en la técnica de Lichtenstein o en la mayoría de técnicas a revisar en el conducto inguinal, se manipula o se sutura a nivel del ligamento inguinal, y al suturar, al poner un punto o fijar una malla al ligamento inguinal, hay que tener mucho cuidado de no comprometer los vasos femorales, porque si es que esto sucede podríamos provocar una lesión vascular muy importante que puede conllevar a un deterioro o una complicación quirúrgica muy grave relacionada con la patología de las hernias. El contenido del conducto inguinal, como mencionamos, en el varón cordón espermático, en la mujer ligamento redondo del útero, y en ambos sexos también debo tener en cuenta algo: un nervio pasa por el canal inguinal o por el conducto inguinal que se llama nervio abdominogenital menor o ilio inguinal. Este es el más comprometido cuando se hace la cirugía de las hernias. Este nervio debe ser tratado con cuidado, no debe colocarse en ningún punto, no debe fijarse la malla este nervio, porque si no, en el postoperatorio nuestro paciente nos haría un dolor crónico que puede ser hasta incapacitante para el paciente. Aquí, para recordar las paredes del canal inguinal, siempre cada pared tiene dos elementos. En el caso de la pared superior o techo encontramos lo que son los músculos o la aponeurosis de los músculos oblicuo menor y transverso. La pared anterior del canal inguinal, en su mayoría dos aponeurosis, sobre todo la aponeurosis del oblicuo mayor, que es la más importante de estas dos. En su parte externa también encontramos el músculo o la aponeurosis del músculo oblicuo menor. La pared inferior o piso va a estar constituida por dos ligamentos, y estos dos ligamentos, el principal, el más importante, el que ubica o que tiene mayor extensión, es el ligamento inguinal, pero en su parte medial se ha reforzadito por el ligamento lacunaro de Gimbernat. La pared posterior del canal inguinal está constituida por dos elementos, por la fascia transversalis y por el tendón conjunto. La fascia transversalis es el que ocupa el mayor espacio y el tendón conjunto lo refuerza en su parte medial. Recordemos, el tendón conjunto se forma de la asociación del oblicuo menor y transverso del abdomen. Asimismo, algo que recordar con respecto a las capas de la pared abdominal, sobre todo de la región inguinal, y que se proyectan al escroto. Esto sobre todo para saber el origen de algunos elementos que rodean el cordón espermático o el canal inguinal. Recordemos que la piel es muy similar de la región inguinal hacia el escroto. Claro que la del escroto o de la vulva, en el caso de la mujer, es una grasa mucho más pigmentada, también con más cantidad de folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas en la región escrotal y vulvar, y un poquito menos en la región inguinal o inguinocrural.
La fascia superficial que existe en la pared abdominal, que está constituida por dos elementos o por dos capas, que son la fascia de Camper y la fascia de Scarpa, van a constituir dos fascias que van a recibir un nombre diferente, pero estas dos fascias se continúan únicamente a nivel del escroto. La fascia de Camper en la pared abdominal se continúa con el dartos en el escroto. La fascia de Scarpa, que es la fascia membranosa que hay a nivel de la pared abdominal, se continúa con la fascia superficial o fascia de Coles a nivel escrotal. Pero algo muy importante que sí debemos recordar es que muchos de los músculos y aponeurosis de la pared abdominal van a formar otras capas, otros músculos a nivel del escroto y también a nivel del cordón espermático. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el músculo oblicuo externo, también llamado oblicuo mayor, va a dar origen al ligamento inguinal. Y asimismo, este músculo oblicuo, la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, también da origen a la fascia espermática externa y a la fascia lata, es decir, forma también parte del cordón espermático. El músculo oblicuo interno u oblicuo menor es el que va a dar origen al músculo cremaster. Y recuerden que el cordón espermático tiene un músculo que lo rodea, un músculo que lo está envolviendo a todos los elementos del cordón espermático. Eso se llama cremaster. ¿De dónde se origina el cremaster? Del músculo oblicuo interno u oblicuo menor. La fascia transversalis es la que va a dar origen o es la que se va a originar a nivel de lo que la fascia transversalis va a estar relacionada con lo que es la pared posterior del canal inguinal, y esta fascia transversalis es la que va a dar origen a la fascia espermática interna ubicada a nivel del cordón espermático. Asimismo, la grasa preperitoneal también se continúa, y el peritoneo de la cavidad abdominal en el escroto y en el testículo forma la llamada túnica vaginal. Y aquí precisamente tenemos una pregunta: ¿de qué músculo procede el ligamento inguinal? ¿Qué estructura anatómica de la pared abdominal nos da el origen? Recordemos, el ligamento inguinal se origina del músculo oblicuo externo o también llamado oblicuo mayor. Recordemos que el oblicuo menor, oblicuo interno, da origen al cremaster. Las fascias transversales da origen a la fascia espermática externa. De esa manera son elementos relacionados a la pared abdominal y a sus respectivos orígenes embriológicos. Algo que también es muy utilizado es hacer una primera diferencia. Toda masa, todo bulto ubicado en la región inguinocrural puede ser hernia. Y una hernia debo diferenciarla. ¿Ese paciente tiene hernia inguinal o tiene hernia crural? Porque las dos pueden estar en una zona muy cercana y puede ser al inicio, en el preoperatorio o en el examen clínico inicial, muy difícil poder distinguir una de la otra. Más aún si el paciente tiene una pared abdominal con bastante panículo adiposo, no vamos a poder reconocer exactamente a qué se trata. Aquí un punto de reparo importante: ¿qué cosa es este ligamento? Este ligamento que tenemos aquí corresponde al ligamento inguinal, y este ligamento inguinal, continuación o condensación de la aponeurosis del oblicuo mayor, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis, va a dividir dos espacios. Por encima voy a encontrar el canal inguinal, por debajo voy a encontrar el anillo crural. Es decir, el ligamento inguinal me ayuda a diferenciar las hernias inguinales que están por arriba de las hernias crurales que están por abajo. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que me viene a la consulta con una masa, con un bulto que protruye sobre el ligamento inguinal, probablemente mi paciente tenga una hernia inguinal. Ya después tendré que diferenciar si es una directa o una indirecta. Pero si la masa, el bulto, protruye por debajo del ligamento inguinal, mi paciente tiene una hernia crural o una hernia femoral.